Como anticipé en el video anterior, en esta oportunidad veremos la ética kantiana. En su ética, Kant intenta responder a una de las tres preguntas kantianas. ¿Qué debo hacer? Dicho de otra manera, la pregunta que guía la reflexión sobre la moral de Kant es cómo deberían comportarse los seres humanos. Por ende, la cuestión que está planteando el filósofo prusiano, al igual que en su reflexión metafísica, es sobre el deber ser, es decir, el fundamento a priori de la acción moral, y descubrir, por tanto, los principios que están a la base de nuestros juicios y actos morales. En ese sentido, la reflexión ética kantiana busca ser universal, es decir, intentar hallar una ley que valga para todos los seres humanos sin excepción. De ahí sus obras Metafísica de las costumbres y Fundamentación de la metafísica de las costumbres, porque se pregunta por los principios a priori que guían las acciones y juicios morales. En síntesis, el objetivo de Kant es hallar la fuente última de los principios de la ley moral en la razón, considerada en sí misma, sin referencia a condiciones humanas particulares, es decir, hallar el fundamento de la conciencia moral. Y dicho fundamento va a estar dado por la ley moral. Carpio define la conciencia moral, que es la conciencia que nos permite discernir entre el bien y el mal, como la presencia de lo absoluto o incondicionado en el hombre, y se expresa en la exigencia o mandato incondicionado del deber, que será el imperativo categórico. Esto separa al hombre del mundo fenoménico o empírico, pues éste está determinado por la concatenación de causas y efectos, es decir, por la causalidad. Por el contrario, el comportamiento humano está determinado por la voluntad y la conciencia moral, y éstas se caracterizan por la indeterminación y la libertad. Esto significa que la voluntad está obligada por la ley moral, es decir, hay una necesidad moral. No obstante, en tanto la voluntad es libre, puede elegir desoír la ley. Entonces acá, como podemos ver, hay una contraposición aparente entre determinismo y libertad. En su ética, Kant se ocupa del estudio de la llamada razón práctica, que no es otra que la misma facultad de la razón, pero en su uso práctico. Aunque a veces Kant identifica a la razón práctica con la voluntad. Por otro lado, lo que quiere concluir Kant es que la libertad es imprescindible o necesaria para que haya moral, es decir, sin libertad no habría moral. Esto es lo que quiere demostrar Kant. Por ende, si bien la libertad es incognoscible e indemostrable en tanto es una idea de la razón, debe presuponerse como principio del ámbito práctico, como principio de la moral. ¿Y cómo va a demostrar Kant esto? Demostrando que la libertad es el fundamento del deber moral. En su obra Fundamentación de la metafísica de las costumbres, Kant comienza definiendo la buena voluntad. Esta es la voluntad que busca el bien por el bien mismo, es decir, el bien en sí mismo, independientemente de sus efectos. Dicho de otra manera, es una voluntad que busca hacer el bien por el bien mismo. Entonces la voluntad será buena si actúa por el deber mismo. En tanto, el deber aparece como un fin en sí mismo y no como un medio para otro fin. Acá Kant distingue entre actuar por deber o actuar conforme al deber. Esto último es actuar de acuerdo al deber, pero por una inclinación. Actuar por el deber mismo, entonces, es un acto racional, de ahí que el deber y por ende la buena voluntad aparezca como una exigencia que se opone a las inclinaciones. Las inclinaciones vendrían a ser los sentimientos, las emociones, los deseos, es decir, todos aquellos aspectos que en el ser humano no son racionales. Esto no quiere decir que en un acto no puedan coincidir la inclinación y el deber. Entonces, el deber moral es, para el filósofo prusiano, la representación de la ley moral que es intrínseca a la razón misma. ¿Y cómo se expresa esta ley?
en la forma de un imperativo categórico, que puede definirse como el principio subjetivo de la acción. La definición específica del imperativo categórico es la siguiente: obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal. Como se puede ver, la moral es querer que el principio de nuestro querer se convierta en ley. Y esto significa que es universal, vale para todos sin excepción. En ese sentido, el imperativo categórico es un mandato absoluto incondicionado, pues no está condicionado por propósito alguno. En tanto, el imperativo categórico es un principio o ley moral universal e incondicionada, debe fundamentarse en un fin absolutamente bueno, en algo que sea un fin en sí mismo. ¿Y cuál será ese fin? La humanidad misma. Es decir, el hombre es para Kant un fin en sí mismo y por ello tiene dignidad. ¿Y por qué? Porque es un ser racional, que por tanto tiene conciencia moral. Dicho de otra manera, en tanto la ley es intrínseca a la razón misma, el hombre conoce la ley y se la da a sí mismo. De ahí que el ser humano sea autónomo, se autodetermine a sí mismo, porque se da a sí mismo la propia ley. Por ende, el ser humano es libre. La libertad está presupuesta en tanto la voluntad del hombre se determina a sí misma. Además, como dice Carpio, solo tiene sentido hablar del deber y actos morales si el hombre es libre. Si no, ni siquiera podría atribuirse responsabilidad moral. Entonces, para comprender el hecho de la conciencia moral, es preciso postular la libertad. Cabe aclarar que en Kant hallamos dos sentidos de libertad: la libertad negativa, que es la independencia respecto de la necesidad natural, y la libertad positiva, que es la capacidad de darse a sí mismo la propia ley. Por consiguiente, el hecho de que la voluntad se autodetermine porque cumple con el deber moral, es decir, sigue la propia ley que la razón se da a sí misma, significa que la voluntad es autónoma. Esta voluntad autónoma se contrapone para Kant a una voluntad heterónoma. Esta última se caracteriza por estar determinada por un objeto diferente al deber o ley moral, es decir, si la voluntad actúa por interés para obtener un beneficio y no por deber. Así como la autonomía se expresa mediante el imperativo categórico, la heteronomía se expresa mediante un imperativo hipotético. Por ejemplo, debo devolver el celular o la billetera que encontré para obtener una recompensa. Entonces, volviendo al tema anterior, la ley moral para Kant exige su cumplimiento perfecto, y el cumplimiento de la ley moral me hace digno de ser feliz. Ahora bien, como la perfección moral es un ideal y por tanto requiere de un progreso infinito, pues la felicidad es un bien supremo, acabado, entonces implica que esta última no es algo alcanzable en esta vida, por ende requiere de la existencia eterna del ser racional. Por lo tanto, el alma debe ser inmortal. Por otro lado, es necesario que exista un ser omnisciente, omnipotente e infinitamente justo, capaz de sondear nuestra conducta moral y otorgar la felicidad correspondiente, como dice Grondin, y ese ser no es otro que Dios. Por lo tanto, Dios debe existir. En conclusión, las tres ideas de la razón, Dios, alma y libertad, no son demostradas en el ámbito de la moral, sino que son postulados de la razón práctica, de la ley por la que la razón determina la voluntad. Y hasta acá el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya servido y nos vemos la próxima.